Bueno, ya hemos escuchado algunos consejos publicitarios. Esto es 8 Magazine Ávila, 6 de mayo, no se olviden. Hemos estado hablando de salud, de las pequeñas cosas que pueden hacer que mejore nuestra salud física, y ahora vamos a hablar de comer, que es bien importante, ¿eh? Porque somos lo que comemos. Y para ayudarnos a comer bien, también para hablar de mitos y bueno, de falsas ideas en algunos casos, tenemos periódicamente con nosotros aquí en el plató de 8 Magazine Ávila a Rosana Rabadán. Ella es nutricionista. Buenas noches, Rosana. Hola, buenas Qué noches. bien encontrarte otra vez, ya hacía un Sí, montón, ¿eh? hacía muchas ganas ya de vernos. Muchas ganas de vernos para hablar de cómo sentirnos mejor y cómo estar más saludables a través de la alimentación, que es algo que va unido, ¿no? Sí, es que es muy importante. Como siempre decimos, algo que hacemos casi 5 veces al día, De forma no, muchas veces que no nos damos cuenta de ello, eso claro. es, pues no puede ser algo que tan pasajero. Entonces vamos a tratar hoy un tema Uy, sí. muy común en todos, ¿vale? Las emociones en la vida y en sí, pues más en la alimentación es algo muy importante y que, bueno, pues en consulta lo vemos mucho y fuera de ello también, claro. Sí, sí, vamos a hablar de la comida emocional, o sea, Ujú. de ese factor emocional que afecta a la comida, al comer en sí. Muchas veces, y ahora lo hablaremos, porque a lo mejor comemos en exceso, de una forma poco equilibrada o pautada, y otras veces porque, como se dice habitualmente, se nos cierra el estómago, ¿eh? Que Ujú. también. Sí, 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 no es lo más común, Ajá, ¿vale? Porque al final los nervios a todos nos da más por comer que por cerrar, vale, pero bueno, también hay muchos casos de eso, pero es que, a ver, somos seres emocionales, claro. entonces las emociones con nosotros van muy unidos, es muy difícil separarlo, porque no somos robots, Claro, entonces, afortunadamente, ¿eh? eso es, Y ahí estamos, ¿eh? para lo bueno y para lo malo, Eso es. ¿vale? El comer emocional es hoy nuestro asunto. Hay un subtítulo, podríamos decir: ¿cuándo no es el estómago el que tiene hambre? Me Eso. gusta mucho esa frase. Sí, porque es que pensamos que es nuestro estómago el que hace ruido, pero el ruido viene de otros sitios que justo no es el estómago. Entonces es lo que hay que hacer un poco también, escuchar, y como decíamos, es muy difícil separarnos de las emociones, porque al final las emociones van con nosotros durante todo el día. Estamos tristes, contentos, comemos siempre junto a una emoción que es difícil separar porque no somos robots. El problema viene pues cuando gestionamos las emociones a través de la comida. Pero las emociones, al ir acompañándonos todo el día, también hace que decidamos nuestras elecciones alimentarias. Desde, pues a lo mejor cuando olemos un guiso que nos transporta a nuestros pasados, nuestros Cuando éramos abuelos, niños, efectivamente. una época feliz, Claro, o claro. sea, no todo tiene que ser negativo, también están esas emociones que nos transportan a algo placentero. O una ruta gastronómica que ahora se están muy de moda, es que el ir a probar, el placer por probar pequeños bocados gastronómicos, ¿no? Ahora los chefs, los grandes chefs mundiales, hacen muchos platos basados en las emociones. O sea, sabemos que todos comemos por emoción. El problema es cuando esas emociones o ese comer deja de ser sano, deja de ser saludable y pasa a pues, ser la única herramienta que tenemos para gestionar esas emociones. Cuando tenemos un mal día y nos terminamos comiendo un paquete de galletas. Unas palomitas así, Claro, o o dulces o dulces, sí, salados, no casi, solo sí, tiene sí, por qué ser claro. salado o dulce, suelen ser ultraprocesados. O algo muy típico que pasa en las películas, cuando dejan al novio, se enfadan o algo y ¿qué hacen? Se sientan en el sofá a comer helado. Tenemos muy asociado la tristeza con comer helado. Ya nuestro Sí, es cerebro verdad, va marcando esas sí. cosas. Entonces, bueno, pues es muy difícil separarlo, pero el problema viene cuando realmente gestionamos esas emociones con esa herramienta única que es la comida. El comer emocional es hoy nuestro asunto. Vamos a diferenciar entonces, si te parece, Rosana, Sí. tres conceptos: Ujú, el hambre, ujú, el apetito sí. y la saciedad. Ujú. Son tres conceptos Sí, diferentes. totalmente diferentes. El hambre es esa necesidad que tenemos fisiológica de comer, pues para nutrirnos y mantenernos vivos.
El apetito es esa sensación placentera que nos transmiten los alimentos a través de los sentidos, cuando los olemos, los vemos, o sea, comemos por los ojos. Nos pueden presentar una bandeja enorme de frutas con muchísimo color o ensalada y enseguida se nos van los ojos, aunque no nos guste, o sea, comemos por todos los sentidos. Y también está la saciedad, que es esa sensación de sentirnos llenos, ¿no? De saber que ya tenemos que parar porque nos encontramos llenos. Pero a ti, no sé si eres de las que te pasa a ti o no, A ver. de esos de que siempre están llenos pero se dejan un poquito para el postre. No, a mí ¿No? Yo no, tampoco, no. pero mucha gente que sí. De, no puedo más, pero un poquito el postre sí que me entra. Esa sensación de saciedad que todavía llega ahí un A un poquito, límite, claro, sí. no tan exagerado. Vale. Hambre, apetito y saciedad. 3 conceptos diferentes. Hambre es pues eso, la necesidad imperiosa de comer Eso para es. mantenernos vivos. Eso es, para cubrir unas necesidades Claro. de nutrientes. El apetito, pues que tiene ahí un regusto, ¿no? Y es algo mucho más placentero. Y la saciedad, que es hasta dónde. ¿Hasta dónde? Hasta dónde nuestro estómago puede exactamente, digerir está todo lleno eso. de comida y por lo tanto esa sensación de plenitud. ¿Cómo saber si estamos saciados? Porque tú lo decías, hay gente que se deja un huequecito o hay gente que no se sacia nunca o parece que Sí, no. ¿Cómo sabemos cuándo estamos Es saciados? algo muy fisiológico. Vamos a hacerlo de forma clara y rápida a ver si me hago entender bien. Todo lo rige, ¿vale? Todo está determinado por el hipotálamo, que es el que nos va a regular la sensación de hambre y la sensación de saciedad que está en nuestro cerebro. Entonces, a través o bien de los niveles de glucosa o lo distendido que tengamos el estómago, vamos a saciarnos o no saciarnos. O sea, si los niveles de glucosa están bajitos y el estómago está vacío, va a salir una hormona, se va a segregar una hormona que se llama la hormona del hambre, la grelina, que nos va a decir: a comer, venga, que tenemos hambre, nos va a rugir las tripillas y entonces vamos a comer. Cuando ya el estómago está muy lleno de las células de grasa, de las reservas que tenemos de grasa, va a salir otra hormona, la leptina, que va a decir: ya estoy lleno, ya no quiero comer más. Y ahí es cuando nos vamos a saciar y vamos a estar ya sin ganas de comer. Así es como se regula el hambre y la saciedad. ¿Y por qué hablas de los niveles de glucosa? O sea, si tenemos, por ejemplo, la glucosa muy alta, ¿no vamos a tener esa necesidad de parar de comer? No depende tanto de cómo tengas en sangre los niveles, sino lo que aportes tú de glucosa también, ¿vale? Es, por ejemplo, hemos dicho que la sensación de saciedad se empieza cuando sale esa señal de las reservas de grasa, pero cuando comemos ultraprocesados, normalmente estamos metiendo más azúcares, más sal, más grasa, y entonces ahí sí que suben los picos de glucosa. Cuando sube el pico de glucosa, pues estamos saciados, pero baja muy rápido y por lo tanto enseguida nos da hambre. Y entonces, ¿qué hacemos? Volver a comer. Volvemos a comer, saciamos, pero eso baja muy rápido porque los niveles de glucosa no se mantienen constantes, sino que suben y bajan. Y entramos en un círculo vicioso. ¿Y por qué a veces siempre sentimos hambre? Hay gente que siempre tiene como hambre. Sí, porque come o bien alimentos que no les sacian tanto, que no contienen tanta fibra o que no son más densos calóricamente, pero de manera saludable, sino que están metiendo ese tipo de ultraprocesados donde hace que los picos de glucosa suban y bajen y nos den tanto hambre. Bueno, hemos hablado antes de las emociones, pero es verdad que hay gente, yo conozco algunas personas y algunas están cerca, aquí en esta casa, que cuando están, lo han dicho, cuando están más estresados comen más, Sí. también cuando tienen picos de tristeza o de decaimiento. Y en mi caso, cuando estoy en casa como que hay más hambre. Claro, No sé. pues mira, ahí son dos cosas diferentes, ¿vale? Cuando estamos estresados hay otra hormona en juego, ¿vale? El mundo de las hormonas es muy complicado y está ahí siempre dando mucho juego, que es el cortisol, que va a hacer que tengamos mucha más hambre, ¿vale? Va a estimular mucho más esa hormona que decíamos antes del hambre y va a callar, digamos, la hormona de la saciedad. Por lo tanto, tenemos más hambre, menos saciedad. Además, ¿qué ocurre cuando estamos muy nerviosos, muy estresados? Más que nerviosos, estresados. La dopamina
también baja y entonces nos apetece comer alimentos más palatables. Así que tenemos más hambre, menos saciedad y muchas ganas de comer esos alimentos que nos dan un placer rápido muy momentáneo. Entonces, claro, se junta un poco ahí la bomba. Sí, sí, bueno, es una especie de bucle Sí. del que luego vamos a poder salir, entiendo, porque nos Bueno, vas a dar, sí, bueno, unos sí. consejos, ¿no? Pero ¿cómo saber si estamos comiendo, Rosana, por emoción o por hambre real? ¿Cómo identificamos ambas maneras de comer? Sí, vamos a diferenciar el hambre real, que es ese hambre rápido que todos sentimos pues, a las horas de comer realmente. Es un hambre rápido, nos apetece cualquier cosa y cualquier cosa nos sacia, ese rugir de tripas que decíamos antes, entonces es muy característico, lo también tenemos muy determinado, muy visto. Y luego está el hambre emocional, ese hambre es mucho más lento, pero es como más intenso, o sea, es más fuerte, ¿vale? Aparece repentinamente, solo nos apetecen cosas muy puntuales, no nos comeríamos Concretas. unas lentejas, Vale. nos comeríamos más Una tableta de ultraprocesado, sí, chocolate, patatas, bollos, cualquier cosa que sabemos que nos va a dar ese placer. Y además luego después de comérnoslo aparece esa culpa, ¿vale? Ahí va acompañado de otra emoción, esa culpa, esa desmotivación, ese sentimiento de no haber hecho las cosas bien. Claro, y ahí entramos en el bucle del que tenemos que salir y por eso dejamos la parte final de nuestra sección para que Rosana Rabadán, que es nuestra nutricionista, nos diga cómo salir de ese bucle. Hemos entrado en el bucle de hambre emocional, que no tiene que ver con el hambre real, ese comer, y estamos ahí en un círculo vicioso. ¿Cómo salir? Claro, lo que decíamos, o sea, el problema viene cuando realmente estamos callando nuestras emociones con comida, con la única herramienta que sabemos, o sea, si el ruido no es de nuestro estómago, no podemos callarlo con comida. O sea, al final el ruido viene de otros sitios, viene de la cabeza, de cómo hemos gestionado el día, de el estrés en casa con la familia, con 1000 millones de cosas. Entonces, al final lo único que estamos haciendo con la comida es poner parches. Tenemos que ir al quid de la cuestión. Al final, la galleta, el bollo y demás te lo has comido, pero el problema sigue ahí. Entonces, y encima te sientes culpable. Efectivamente, entonces tenemos que ir siempre al meollo de la cuestión, ¿vale? A resolver el problema, que es lo complicado. Al final, remueven, salir de nuestra zona de confort, lo más fácil y lo más rápido es calmarlo con comida. Pero no todas las emociones son malas, porque cuando somos niños realmente nos calmamos con comida, ¿no? Los bebés cuando lloran piden comida y se calman, pero el problema es cuando lo gestionamos de otras formas. Entonces, si sentimos ese hambre o ese rugir, vamos a escucharnos, vamos a intentar escucharnos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Necesito comida o puedo calmarlo de otra manera? Pues con un descanso, con un baño, una ducha, un paseo. ¿Qué está llamando a mí? Y no poner el parche de la comida, sino buscar esa solución. Lo que decías de cuando estás en casa que te da hambre, muchas veces son las rutinas o las faltas de rutina. Hay muchas veces que después de cenar, ya de recoger, ya nos hemos relajado, nos sentamos a ver la tele y justo nos viene ese clic en la cabeza de comernos una onza de chocolate. Bueno, si no nos incomoda, porque también si no nos crea una culpa, no nos molesta, no nos ocasiona un problema de salud, bueno, pues nos comemos la oncita de chocolate. La oncita de chocolate. Bien. Pero si no, vamos a romper ese bucle. Pues en vez de recoger y sentarte, pues vete a la cama, lee un libro o haz punto, otra cosa que no sea lo que tu cerebro tiene asociado. Pero otras veces también viene con la restricción del día. Vamos rápido, no tenemos tiempo ni para comer, ni para cocinar, ni para preparar, no comemos, mal comemos. Llegamos por la noche, nos relajamos y aparece el hambre de golpe. Eso es. Entonces, organizarnos, planificarnos. Y la falta de rutina, como te pasaba a ti, porque tú estás acostumbrada a un ritmo de vida, cuando lo rompes y estás en casa, ya te faltan cosas. Pues, ¿qué pasa? Pues que sale la emoción de comer. Pues me parece que ha sido muy interesante el espacio que hoy nos ha ofrecido Rosana Rabadán. Hemos aprendido a
saber distinguir lo que es el hambre con el apetito, con la saciedad y sobre todo a saber lo que es el hambre emocional, que es bien interesante, y cómo combatirlo muchas veces, romper ese círculo vicioso Ese que a veces bucle, nos eso es. hacemos, ¿no? Rosana, muchísimas gracias por Nada, a estar ti. un día más con nosotros, nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Adiós. A ustedes les decimos que no se vayan todavía.